clásico al espacio de estados. A ver si se está grabando. Creo que sí. Ya. Es la continuación de respuesta en tiempo que se ve en control clásico. Entonces, si se acuerdan, respuesta en tiempo, ustedes lo vieron para sistemas de primer orden y para sistemas de segundo orden. En el caso de los sistemas de primer orden, pues bueno, no habría mayor ciencia. El sistema de primer orden desde el punto de vista eléctrico es un circuito RC. Esta es la función de un sistema de primer orden. Y se analizaba su respuesta con respecto al escalón, a la rampa y al impulso unitario. La respuesta que se utiliza con fines de control es esta, la respuesta al impulso unitario, perdón, al escalón unitario. Porque normalmente a la hora de sintonizar controladores es la señal de prueba por excelencia. Ustedes si se acuerdan del PID, que siempre para poderlo sintonizar, lo primero es graficar su respuesta al escalón unitario, ver cómo responde y con base en esta respuesta es que se sintoniza su controlador. Entonces, en un sistema de primer orden no había mucha ciencia porque, por ejemplo, esta es su función de transferencia, simplemente multiplicaba por RDS y se calcula transformada inversa de Laplace. Ya la respuesta dada, voy a incrementarlo un poquito, para un sistema de primer orden con respecto al escalón unitario. Lo mismo ocurría con la rampa. Se multiplicaba la función por una entre c cuadrada y se calculaba Laplace inverso. Normalmente esta es la respuesta de un sistema de primer orden a un escalón. Y esta es la respuesta a la rampa. La rampa a veces se utiliza como señal de prueba cuando se quiere probar cuestiones de aceleración o de velocidad. Y el impulso unitario lo mismo. Aquí generalmente nos genera una especie de exponencial. Y esta es la transformada con respecto al impulso unitario. Pero les digo, estas básicamente son fórmulas directas y no tienen mayor problema. Con el sistema de segundo orden, el análisis parte curiosamente de un servo. Se parte del modelo de un servomecanismo, de ahí se partió para diseñar la respuesta en tiempo de un sistema de segundo orden. Estos son los diagramas a bloques. Entonces lo mismo, se calculaba la función, este es el servo, se calculaba la función de transferencia y les daba este formato, que era el formato estándar para sistemas de segundo orden. Si se acuerdan, pues bueno, si no se tenía esa estructura, se acomodaba la ecuación para que les quede exactamente esa estructura, porque el sistema de segundo orden también ya su respuesta en tiempo es un valor, bueno, es una estructura ya dada. En segundo orden siempre tiene que tener esta estructura de omega n cuadrado entre s cuadrada más 2 psi omega n por s más omega n cuadrado. Entonces siempre se busca que un sistema de segundo orden, su función de transferencia se amolde a esta ecuación y con base en esta es que se parte para el análisis. De nuevo, se puede calcular la respuesta en tiempo para tanto el escalón, la rampa e incluso el impulso. Pero el análisis de respuesta en tiempo para un sistema de segundo orden generalmente se hace con respecto al escalón unitario. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es la señal de prueba que se utiliza normalmente para poder sintonizar los controladores. Por lo regular, una vez que cuando se grafica la respuesta en tiempo de un sistema es porque queremos ver exactamente cómo es su respuesta y con base en esta mejorarla. De hecho, el PID, que es el controlador por excelencia, pues se sintoniza con base en esta. Con todo y que es un controlador que al final de cuentas va a reubicar polos, porque eso es un control a nivel matemático. Es una reubicación de polos. En el caso de espacio de estados, pues bueno, va a ser una reubicación de valores propios, que siguen siendo los polos. Pues matemáticamente es lo que hace reubicar nuestros polos o valores propios, reubicar la ecuación característica. El PID sí lo va a hacer. Entonces sí va a ser una reubicación de la ecuación característica. Eso es un hecho, pero para su diseño no se toma en cuenta tanto la ecuación característica, se toma en cuenta la respuesta en tiempo. Generalmente antes de sintonizar este controlador,
se grafica respuesta en tiempo y con base en esto es que se ajustan los parámetros del controlador, con base en el máximo sobreimpulso, las oscilaciones y el estado estacionario. La respuesta en tiempo, sobre todo hacia control clásico, si se acuerdan, se divide en el análisis del transitorio, que es el máximo sobreimpulsos y los tiempos de asentamiento, levantamiento y todo esto, y después en el estado estacionario. Generalmente el control, el proporcional integral derivativo, busca que de la respuesta que se tenga, el máximo sobreimpulso baje al 25% del original, se eliminen las oscilaciones posteriores y el estado estacionario se mantenga en cero. Para la entrada a escalón unitario, si se acuerdan, teníamos 3 casos, dependiendo del factor de amortiguamiento. Estaba el caso subamortiguado, cuando este factor es menor a 1, y este es su correspondiente respuesta en tiempo, su transformada de Laplace. El caso críticamente amortiguado, que es cuando este factor es igual a 1, este es su transformada de Laplace. Y bueno, ya la transformada de Laplace inversa ya está dado en el tiempo. Y cuando este caso, este factor es mayor que 1, pues bueno, se tenían esta transformada inversa de Laplace con sus correspondientes raíces. Este es el caso más importante y este es el que normalmente se trabaja para fines de sintonización de controladores. También se tiene la respuesta al impulso unitario, que aquí son las 3 transformadas, igual para el caso en donde el factor es menor a 1, cuando el factor de amortiguamiento es igual a 1 y cuando el factor es mayor que 1. Y estas es aproximadamente las gráficas dependiendo del factor de amortiguamiento. Si se acuerdan del transitorio, que es esta grafiquita, este es el que se analiza. De hecho, por ejemplo, la ventaja de esta respuesta o de este tipo de gráficas es que tanto de la función de transferencia podemos obtener los tiempos en los que más o menos se va a aproximar. También de estos tiempos se puede reconstruir una función de transferencia. Entonces, en caso de que no tuvieran su función de transferencia para trabajar, se grafica esta respuesta en tiempo. Esta es la parte transitoria de la respuesta en tiempo, es únicamente el transitorio. Se grafica el transitorio y con base en este máximo sobreimpulsos, el tiempo de levantamiento, el tiempo pico y TD, que no me acuerdo qué era, tiempo de retardo y después el tiempo de asentamiento. Con estos tiempos de aquí también se puede despejar y podemos obtener nuestra función de transferencia, una aproximada. Y con base en esta trabajar. De estos tiempos, ¿qué es lo que tenemos? El tiempo de retardo, que es el tiempo para, bueno, el de retardo es el tiempo requerido para que la respuesta alcance por primera vez la mitad del valor final. El de levantamiento es para que alcance un cierto porcentaje de subida. El tiempo pico es para el tiempo que tarda en alcanzar su máximo sobreimpulso. El máximo sobreimpulso es obviamente el pico máximo de la curva, que es este. Y luego están los tiempos de asentamiento. Entonces, con base en estas fórmulas, les digo, tanto nos podemos ir de la función de transferencia a tratar de calcular estos tiempos para tener un aproximado de cuáles son los tiempos de respuesta de nuestro sistema. También de aquí podemos despejar y obtener estos valores. Podemos obtener tanto la frecuencia natural no amortiguada como el factor de amortiguamiento y aproximar el modelo. Entonces, para segundo orden, pues no hay tanto problema, porque ya las funciones de transferencia están dadas. Si se tienen estos datos y el factor de amortiguamiento, incluso si no simulamos, podemos calcular más o menos los tiempos que tardaría y todo, y con estos cálculos se puede también sintonizar el controlador, o les digo, al contrario, si no tienen tal cual estos valores y se tiene nada más la gráfica, también de ahí nos podemos ir a reconstruir esta función de transferencia. Pero les digo, aquí Laplace ya está dada, solo que quisieran cambiar la señal de entrada, por ejemplo, que en lugar, vámonos de nuevo para arriba, supongan que quisieran una función de transferencia para una entrada senoidal. RS, que es la entrada en este caso, se define
la función de entrada que queremos, por ejemplo, una función senoidal, se define en términos de su transformada de Laplace, se multiplica por aquí, esto de aquí pasaría multiplicando para acá, y se calcularía la transformada de Laplace. Pero bueno, así es una única función de transferencia con una entrada y es Laplace directamente. Entonces, esta es la parte del análisis del transitorio. Si se acuerdan de error en estado estacionario, pues también en realidad era muy sencillo el análisis en error en estado estacionario. Ahí había directamente las fórmulas y se acuerdan, había un error que era el de posición, el de velocidad y el de aceleración. Y eran utilizando límite, se evalúa utilizando límites. Y obviamente dependiendo del orden del sistema, dependiendo del polo en el origen que lleguen a presentar, se tiene uno u otro error. Nunca van a existir el de posición, el de velocidad y el de aceleración al mismo tiempo, existe uno u otro. Pero les digo, aquí esta parte, el análisis es muy sencillo. Para los casos importantes, esto se tiene. A nivel espacio de estado, estos análisis también se puede hacer. Existe este análisis, de hecho, en algunos libros de espacio de estado sí manejan el análisis de la respuesta en tiempo, se analiza el transitorio y el estado estacionario. Sí se puede, pero a veces en espacio de estados ya no es tan necesario, o bueno, no nos resulta tan útil. ¿Por qué? Porque bueno, en espacio de estados se puede utilizar obviamente un control clásico, por ejemplo, el famoso PID, sí se puede utilizar en sistemas de más alto orden, no está restringido a sistemas de segundo orden, pero en sistemas de más alto orden la sintonización es de forma similar a como es en segundo orden. Un espacio de estados, por ejemplo, de orden 3 y orden 4, se buscaría calcular su función de transferencia, se graficaría su respuesta en tiempo y con base en el transitorio, de nuevo, en esta gráfica, obviamente no va a dar una gráfica de ese tipo, va a ser una gráfica, un transitorio va a ser mucho más agresivo al ser de mayor orden, o no forzosamente, a veces incluso nos da casi como un sistema de segundo orden. Pero bueno, también se analizaría de un sistema de tercero o de cuarto orden, se podría calcular su función de transferencia, se le aplica una señal escalón, se grafica el transitorio, y con base en el transitorio, pues bueno, se busca reducir el sobreimpulso y las oscilaciones posteriores. Al final de cuentas va a dar una respuesta relativamente similar a una de un segundo orden, pero les digo, a veces un poquito más agresiva. Entonces, si se va a trabajar con ese tipo de controladores que utilizan función de transferencia, se puede hacer esto también. Pero así que, partiendo más o menos de la experiencia de un sistema de segundo orden, tratar de sintonizar con base en respuesta en tiempo. Es viable. Pero en sistemas lineales existen otro tipo de controladores. Les digo, el PID, pues bueno, es el control industrial por excelencia y es el que más se va a utilizar, pero no es el único que existe y no es el único que se va a utilizar siempre. En espacio de estados hay otra forma de control que posteriormente vamos a ver, que es la retro de estados o retroalimentación de estados. Esta retroalimentación, con todo y que sí tiene fines de control, es más utilizada con fines de estabilidad. Entonces, de pronto no es raro que primero se utilice una retro de estados para estabilizar el sistema y posteriormente se implemente un controlador clásico para tal cual que haga la función de controlador. Entonces, en espacio de estados sí se va a calcular una respuesta en tiempo, pero la forma del cálculo va a ser diferente. Obviamente nos podemos ir a calcular la función de transferencia y pues obviamente trabajarla por medio de transformada de Laplace, obtener la respuesta en tiempo de la transformada de Laplace. Pero en lineales les gusta más analizar la matriz que corresponde a la respuesta en tiempo. Les digo, simplemente se puede calcular de un sistema matricial función de transferencia y aplicar transformada de Laplace. Es válido. Y nos da la respuesta de la transformada, pero en espacio de estados a veces queremos la respuesta en su estructura matricial. Cuando se va a trabajar a nivel función de transferencia, pues no hay ningún problema. Se calcula la función y de esa función de transferencia, transformada inversa de Laplace, si queremos analizarla con respecto a alguna entrada en particular, pues bueno, se define esta entrada, por ejemplo, una señal senoidal, un escalón unitario, lo que quieran, se define en términos de la transformada de Laplace,
se multiplica y se calcula la transformada inversa. Y eso nos da, pero os digo, nos da una respuesta única del sistema a nivel función de transferencia. Y les digo, hay técnicas en espacio de estados que son para control y se siguen trabajando a nivel matricial. Existen esas técnicas. Les digo, la básica va a ser la retro de estados. Que esa, por ejemplo, la retroalimentación de estados, esa sí reasigna el lugar a cada uno de los valores propios. Cuando lleguemos a eso, pues se va a ver más claro. La retro de estados sí, cada variable, cada valor propio lo mueve del lugar, ahí sí los mueve de manera individual. La ventaja de esa técnica es que, por ejemplo, si de un sistema de alto orden solo queremos estabilizar 2 o 3 estados, se pueden únicamente tomar el bloque de lo que queremos estabilizar y moverlo. Ahí se utilizaría, por ejemplo, una forma canónica de Jordan, para que los valores propios quedaran en la diagonal principal y tomar únicamente los bloques que buscamos estabilizar y únicamente aplicar control a esta parte. Pero bueno, para analizar respuesta en tiempo a nivel matricial existe algo que es la solución de la ecuación de estado. Vamos a tener 3 métodos. Aquí la solución ya no nos habla de la etapa transitoria y del error en estado estacionario. Obviamente, si les digo, si se van a función de transferencia y grafican, pues sí va a aparecer y se va a trabajar con esto. Pero tal cual, la solución a la ecuación de estado, de hecho, formalmente la solución a la ecuación de estado en sistemas lineales ya a nivel matricial ya no tome en cuenta la entrada. Esta solución va a ser independiente de la fuente que pudieran tener. Este es netamente la transformada inversa de Laplace, por así decirlo, de su sistema, de su matriz A. Solución a la ecuación de estado, les digo, no toma tanto en cuenta ni a B, por ejemplo, o a C. Se enfoca netamente en la matriz de parámetros, en A. La que nosotros vamos a analizar es la solución homogénea. Se supone que la solución de la ecuación de estado tiene está dividida en 2 partes. La solución homogénea, que es la que a nosotros nos interesa, y también hay una segunda solución que se conoce como la solución forzada. Esta solución forzada, ahí sí, hasta donde yo recuerdo, entran las señales de entrada, ahí sí ya se puede, bueno, también entran condiciones iniciales, ahí sí se quieren modificar condiciones iniciales, entradas, la solución forzada es la que aplica, pero tal cual, la respuesta en tiempo de su sistema, independientemente de la entrada que pudieran tener, es la solución homogénea. Solo que aquí, ¿qué va a hacer? Se va a obtener una solución para cada elemento, así que a nivel de la matriz. Si tienen una matriz de 3×3, van a aparecer una solución en cada una de estas posiciones. Va a haber, por ejemplo, 9 soluciones para cada elemento. Entonces, la solución homogénea, ¿qué nos dice? Que bueno, que tengamos, dado este sistema, las soluciones linealmente independientes serán el valor propio por su correspondiente vector propio. Es lo que les comentaba cuando vimos vectores propios. Los vectores propios, matemáticamente hablando, son soluciones del sistema a cada una de sus raíces. Ya ven que íbamos calculando para cada valor propio, su vector propio. Pues bueno, estos vectores propios son la solución a ese valor propio. Un sistema con 3 valores propios, pues bueno, va a tener 3 soluciones, una que corresponda a cada precisamente una de estas raíces. Se supone que la suma de estas 3 soluciones del valor propio por su correspondiente vector propio, la suma de esto nos tendría que dar la solución general. Sería la suma, por ejemplo, les digo, un sistema de 3 valores propios, cada uno de estos vectores junto con su valor nos daría una suma de 3 elementos para una solución. En cierta forma de aquí se parte para construir la respuesta en tiempo. Se juega con este concepto en donde nos dicen que, bueno, la solución es la combinación de estas, de las raíces con su vector propio. Si esto se sustituye por acá para armar la solución a un nivel más general, nos tiene que dar algo así. De aquí se va a partir para la construcción de algunas herramientas. Estas soluciones, bueno, tienen que satisfacer el sistema general. Los vectores propios van a formar
primeramente se dice que van a formar una matriz fundamental y estos posteriormente van a generar una matriz de transición. Entonces, la matriz que se forman con los vectores propios, por ejemplo, la matriz T que utilizamos para la forma canónica de Jordan, formalmente hablando se dice que es la matriz fundamental del sistema. Esa matriz de transformación, su nombre correcto sería la matriz fundamental, porque es precisamente la matriz que se está formando con las soluciones a cada uno de sus valores propios, a cada una de sus raíces. Entonces, esa matriz T es una matriz fundamental. Entonces, nos dicen que la solución, para empezar, se podría poder expresar en términos de esta matriz fundamental, que son soluciones, es una colección de soluciones, insisto, a cada raíz. Entonces, cualquier solución para el sistema podría expresarse de esta manera, una cierta C por cada valor vector propio. Obviamente esta C eventualmente se va a convertir en el valor propio, ¿no? Entonces, esta es una colección de vectores que nos puede llevar a la solución en tiempo. Se supone que la solución de la ecuación de estado podría verse como la fundamental por su inversa. Pero obviamente aquí no nos va a dar tal cual la respuesta en tiempo. Es solamente una forma de escribir la solución. Lo que les digo, esos vectores, y por ejemplo, en sistemas lineales lo que ya nos hemos dado cuenta que muchas veces esa solución no es única. En control clásico, si se acuerdan, pues bueno, se ve en la función de transferencia, porque la función de transferencia de un sistema sí es única. Entonces, ahí la solución o la respuesta en tiempo de un sistema de primer y segundo orden, esas sí son es una respuesta única, porque estamos trabajando con función de transferencia y ahí no hay mucho a dónde hacerse. La transformación es única. En este caso ya no tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo tomamos como que es la suma, bueno, es la colección de los vectores propios ya no son únicos. Entonces, también por eso es que no se toma tal cual esta como la respuesta en tiempo o la solución a la respuesta en tiempo. Porque nosotros ya hemos visto que para leer lo que les explicaba en vectores propios, dependiendo cómo despejen, puede haber varios valores propios válidos. Sí, pueden ser vectores propios válidos para un mismo valor propio. Entonces, esto pues sí sirve, pero no nos daría la respuesta que nosotros deseamos. De la matriz fundamental se forma la matriz de transición de estados. Está basada en la matriz fundamental, pero aquí sí ya incorporamos los valores propios. Esto sí ya va a ayudarnos a que la solución que se obtenga por estas técnicas sí sea única. Entonces, de nuevo, la matriz de transición se va a formar con los vectores propios, pero aquí se va a reacomodar el sistema para obtener la solución y que no dependa tanto de que si al ser vectores propios diferentes nos dé mucha variación en la respuesta en tiempo. Porque acuérdense, puede haber varios vectores asociados. Esto nos implicaría que hubiera varias posibles respuestas en tiempo, lo cual pues no se puede trabajar así. Entonces, la matriz de transición y el método de matriz de transición reescribe la solución a respuesta en tiempo de forma que sí ya nos dé, sin importar cómo esté calculado su vector propio, sí lleguemos a una solución que va a ser exacta o casi exacta. Entonces se va a formar la matriz fundamental con los vectores propios, pero se va a incorporar también la parte de los valores propios. Este método va a jugar hasta cierto punto con Jordan. De hecho, hay quienes van a conocer esta solución de la matriz de transición de estados como algunos le dicen la matriz de transición de Jordan o solución por Jordan. Entonces, ¿de dónde se parte para obtener la respuesta en tiempo? Bueno, ya tenemos este concepto de la matriz fundamental, que también va a ser posteriormente parte de la matriz de transición, los vectores propios, y se va a jugar con también sus valores propios, y les digo un poquito con Jordan. Entonces, este es nuestro sistema de partida. ¿Cómo se calcula? El cálculo de la matriz
de la respuesta en tiempo o matriz de transición de estados, dependiendo del método que se utilice, en cierta forma parte de la solución de una ecuación diferencial escalar. Se parte de ese concepto. Entonces, supongan que en vez de tener este sistema matricial, se tiene un sistema escalar. Es una ecuación diferencial. Acuérdense, x punto es la derivada de x con respecto al tiempo, igual a por x de t. ¿Qué se hace? Se integra. Si tenemos una derivada, pues la integramos. Si se integra esto, nos queda logaritmo natural de x. Esto es igual a logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x0, condiciones iniciales. Entra un exponencial. Si tenemos logaritmos y los queremos, ahora sí que cancelar, pues entra un exponencial. En este caso, pues bueno, si tenemos un caso escalar, la solución a x punto igual a por x, su respuesta es la exponencial de a por t menos t0. Dicen, bueno, esta es la estructura escalar. La estructura matricial tiene que tener una forma similar, pero en vez de ser la exponencial de un escalar, va a ser la exponencial de una matriz. Va a ser la exponencial de una matriz. Pero les digo, en matrices no simplemente podemos aplicar funciones como en escalares. Por ejemplo, si tienen un parámetro va solito, pues bueno, aplican una exponencial y el exponencial entra directamente, no hay gran cosa que hacer. Pero la exponencial a una matriz sería una función matricial. Y esas no entran así como de que entra el exponencial a cada uno de los elementos de la matriz. No. Ahí es donde se entran en juego los conceptos de matriz fundamental y matriz de transición de estados. Para llegar a respuesta en tiempo, bueno, dice, esta es nuestra solución a la que tenemos que poder llegar. Es una función matricial. Para el sistema matricial, en vez de a por x de t, la solución tiene que ser algo parecido a esto, ¿no? Entonces, x punto va a ser igual a por una cierta psi por una exponencial. Estas son las soluciones individuales de cada valor propio. Aquí entran en juego, pero se van a manejar diferente. Entonces, la matriz fundamental aquí se propone tomando cada vector propio, cada una de estas es un vector propio, cada G es un vector propio, pero los vectores propios pues son nada más constantes. Si multiplicamos una matriz de vectores, si multiplicamos ahora sí que t por su inversa, nos da la identidad. Ahí se aplica eso de que nos da la identidad. Entonces, aquí se incorporan los valores propios, estas R's, aunque aquí se ve muy chiquito, pero con su correspondiente exponencial, porque dicen, bueno, nos tiene que dar una exponencial, las vamos a incorporar aquí. Cada exponencial va a llevar cada una de las raíces y van a ser con respecto al tiempo para poder hacer el cálculo y que nos quede una matriz con respecto al tiempo. Entonces, así se propuso la matriz fundamental para la transición de estados. Esto es para poder obtenerse la respuesta en tiempo de un sistema matricial. Así es como se propone. De que cada vector propio con su correspondiente valor propio, una exponencial ahí metida y con respecto al tiempo. Entonces, este vector se puede separar de esta forma, donde aquí van a ir los vectores propios y aquí las exponenciales en una diagonal. Entonces, con esto nos decían que para la solución está dada por la matriz fundamental multiplicada por su inversa. Es lo que se va a hacer aquí. Pero aquí se hizo una transpuesta para poder acomodar el sistema matricial. Por lo que la matriz fundamental, bueno, la solución a la ecuación de estado por transición de estado toma esta forma. La T que conocemos de vectores propios, una matriz con exponenciales, hagan de cuenta como su forma canónica de Jordan, pero esto ustedes la van a armar, una exponencial y cada exponencial lleva el valor propio por una T. Y luego T a la menos 1. Esta es la primera fórmula para obtener la solución a la respuesta en tiempo. De hecho, aquí queda expresada de esta manera. Esta phi con el gorrito es esta matriz.
va a ir una exponencial así en la diagonal. Como hagan de cuenta una identidad, pero en vez del 1 va a llevar un exponencial y cada exponencial va a llevar un valor propio por t. Este cálculo de la respuesta en tiempo se le conoce como el método de la matriz de transición de estado del sistema canónico. Matriz de transición de estado, les digo, hay algunos que le dicen resolver por Jordan. O sí, obtener respuesta en tiempo utilizando Jordan, porque si se fijan es muy parecido a Jordan. De hecho, nada más cambian de lugar, por ejemplo, las t's. T por la matriz donde van a ir las exponenciales, por t a la menos 1. Jordan era t a la menos 1 por A por t. Pero aquí el principio para este cálculo sí es la forma canónica de Jordan. Entonces, este se supone que es el método oficial para obtener la solución y se le conoce como matriz de transición de estados. Es el como normalmente se le dice. Les digo, tiene otros nombres, pero ese es el que, por el que normalmente se utiliza. Este va a ser uno de los métodos que vamos a utilizar. Después viene el método que, bueno, algunos, dependiendo cómo anden en transformada de Laplace, a algunos se les hace más fácil, a algunos se les hace más complicado. Y aquí, esta es una solución utilizando Laplace inversa. Se dice, bueno, tenemos que x punto es igual a A por x. Se aplica, aquí se le aplicó transformada de Laplace, sería s por x de s menos x0 es igual a por x de s. ¿Se simplificó? Se acomodó todo lo que está en términos de s. Aquí sería s por i menos a por x de s es igual a x0. Las condiciones iniciales se asumen despreciables o se ignoran. Y aquí lo que se hace es que se multiplica por la inversa de esta y nos queda que x de s es igual a s por i menos a. ¿Cómo se calcula la respuesta en tiempo? Aplicando transformada de Laplace inversa. Entonces, se calcularía, así como la que utilizábamos para la función de transferencia, que es s por i menos a la menos 1, se calcula eso y se aplica transformada inversa de Laplace a cada uno de los elementos de esta matriz. Obviamente, cada elemento se le tiene que aplicar Laplace inverso. Si tienen una matriz de 3×3, hay que aplicar calcular la transformada de Laplace de 9 elementos. Este método de matriz resolvente, ya cuando lo veamos en ejemplos, se va a ver que es sencillo y les digo nada más que ahí sí van a tener que buscar sus notas de Laplace inversa. Transformada de Laplace inversa. Algunos lo consideran que este es el método más efectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, transición de estado sí es el método formal, el más elegante de todos, pero ¿cuál es el problema? Que si se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, ahorita que estamos con la parte de Jordan y los vectores propios, muchas veces hay que proponer vectores propios enteros. Vimos casos en Jordan de que proponíamos el vector completo, porque hay sistemas que no tienen solución para los vectores propios. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos en que los sistemas de ecuación no tenían solución? Entonces se tenían que proponer los vectores propios. Había un caso en particular que se proponía un vector entero. Entonces, esto nos podría meter alguna inexactitud en respuesta en tiempo. Por eso se considera que matriz resolvente este tipo de cuestiones, sino literalmente aplicar transformada de Laplace inversa a una matriz, no hay mucho pierde. Entonces, se supone que ya para alguna cuestión práctica, este sería el método sugerido, porque aquí no se propone nada. Es un cálculo exacto de cada uno de los elementos de esta matriz. Entonces, les digo, se supone que cuando sí se le va a dar un uso a esta matriz, a esta solución, este es el método, el más efectivo, porque aquí no se está proponiendo ni se está acomodando nada. Es algo directo. Y hay un tercer método, que es también una de las primeras aplicaciones que se ven en este curso del teorema de Cayley-Hamilton. Bueno, en este caso sería la segunda aplicación que veríamos. La primera fue para calcular su inversa. Aquí les había dicho que Cayley-Hamilton se utiliza muchísimo para cálculo de funciones de matrices. Este es uno de esos usos. ¿Qué es lo que se hace? Buscamos una solución con esta estructura. Vamos a expandir esta exponencial en una serie de Taylor, de hecho. Se expande. De que si se calculara la exponencial, nos quedaría de esta manera. Quiere decir que nuestra solución sería la sumatoria desde 0 hasta n-1 de este es 1 entre 1 factorial, 1 entre 2 factorial, una cierta constante que vamos a llamar alfa,
por a una cierta potencia. Aquí estamos comprimiendo la serie en una expresión de sumas. Entonces, Cayley Hamilton lo que nos dice es que, bueno, la solución va a venir de una sumatoria. Esta. Que es unas ciertas constantes, primero por la identidad, luego alfa 1 por a, alfa 2 por a cuadrada, y así, en donde cada una de estas alfas va a venir de desarrollar este sistema de ecuaciones. Cayley Hamilton, para cada valor propio vamos a desarrollar una ecuación. Y vamos a desarrollar una ecuación, y de este sistema de ecuaciones vamos a despejar las alfas, alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Una vez que tengamos estas alfas, la vamos a sustituir aquí. Y con base en esto se va a obtener la solución a la ecuación de estado. Vamos a obtener la respuesta en tiempo. ¿Cuál es su límite? Aquí, por ejemplo, Cayley Hamilton sí presenta una limitante. Esta es valores propios repetidos. Si tenemos el caso de valores propios repetidos, ¿qué problema vamos a tener aquí? Que en el sistema de ecuaciones que se desarrolla para calcular las alfas, vamos a tener se van a repetir una ecuación. Por ejemplo, en un sistema de orden 3, en donde dos valores propios estén repetidos, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones 3 incógnitas. Entonces, este método sí tiene una limitación. Ya que empecemos bien el segundo parcial, que veamos los ejemplos, si aquí tienen valores propios repetidos, este método no se va a poder aplicar. No entra. Porque se pierde una ecuación en el sistema y no tenemos para despejar. Entonces, sí sirve, pero tiene una limitante, que es, en caso de raíces repetidas no se puede aplicar este método. En caso de raíces repetidas sería o por transición de estados, que es el pariente cercano de Jordan, o por Laplace inversa. Cayley Hamilton no podría. De hecho, en control hay quienes consideran que el método que se desarrolla utilizando el teorema de Cayley Hamilton es más bien un método numérico. Muchos en control lo ven así, como que es básicamente un método numérico. Tiene una extensión, por ejemplo, para el caso de valores propios repetidos, después vamos a ver que hay una extensión que es el criterio de Sylvester, que ese sí tal cual es una interpolación, ese sí es netamente un método numérico. Cayley Hamilton se supone que no, pero hay en control quienes lo ven como, es que ese es un método numérico, no es un método de control, pero bueno, nos puede ayudar a obtener la solución del sistema para obtener su respuesta en tiempo, obtener una matriz con las soluciones en tiempo de todo el sistema. Los ejemplos los vamos a ver ya después del examen. Este tema es del segundo parcial, pero más o menos algo así es la solución. Son matrices de este tipo, de este estilo. Y aquí les digo, no importa la entrada. La solución homogénea es independiente de la entrada. Ya la solución forzada, ya ahí sí entran otros factores en juegos, pero la homogénea, que es la que se utiliza, si es que se llega a ocupar, es esto y es totalmente independiente de la entrada. Digo, entonces vamos a seguir usando los vectores propios. Eso es un hecho para transición de estado. Les digo, es un pariente muy cercano de Jordan. Hay unos que, insisto, hay algunos que le llaman que se resuelven por Jordan. Va a ser Laplace inversa, entonces ya pasando el examen, empiecen por ahí a buscar sus notitas de transformada inversa del Laplace. Y teorema de Cayley Hamilton, que les digo, este es más un método numérico, pero bueno, tal cual es uno de los métodos oficiales para obtener solución. Pero bueno, entonces, el día de hoy nada más vamos a ver esta parte teórica. Los ejemplos ya vamos a entrar de lleno al tema pasando el examen. Les digo, esto ya es segundo parcial. Nada más quería ver ahorita la teoría y ya regresando, pues entramos de lleno a la parte problemas. Este archivo se lo subo ya, de hecho, pasando el examen ahorita. No le hagan mucho caso, ya para empezando el segundo parcial, ya subo este archivo a la plataforma. Para que veamos cómo se calcula, y también en ese momento les voy a subir por ahí un capítulo que tengo de transformada inversa de Laplace, por si no encuentran sus notas o no saben ni dónde quedaron o no tienen notas. Les voy a subir ese capítulo donde están las transformadas básicas, las transformadas inversas de Laplace básica, pero igual vayan buscando sus tablas y eso porque las van a ocupar. Pero bueno, entonces de la parte teórica, por mi parte es todo, y el tiempo que queda, pues bueno, los que tengan dudas de su problemario pueden aprovechar. Acuérdense, la sesión oficial es de dudas es mañana, pero bueno, ahorita queda tiempo si quieren
preguntar si tienen dudas. Aprovechen. Yo sí tengo una duda, profesora. Adelante. En un problema de calcular la forma canónica de Jordan, en el inciso C específicamente, me salen dos valores repetidos y a la hora de calcular el segundo valor repetido, sumándole el primer vector del valor repetido, ya no tiene solución el sistema, o sea, y estoy proponiendo varios valores y no me sale la forma canónica de Jordan. Y ya Sí, es que propuse como 4 valores, 5, y no. Solo que intente resolver por método numérico. ¿Sería la única forma? Algunos casos sí no queda de otra, hay que buscar, si les deja Gauss, pues usar Gauss. Si no, pues hay que buscar por método numérico. Sí, porque igual con Gauss lo intenté, pero no, tampoco. Sí, hay a veces hay que buscarle por método numérico, porque es lo que les comentaba, hay veces que tenemos suerte y sale rápido, pero hay veces que sí toca meter método numérico para resolver el sistema de ecuaciones. Ok, profesor. Ahí sí, desgraciadamente, ya es más talacha, con la parte algebraica. Ok, gracias. De nada. ¿Más dudas? No, yo creo que mañana sí va a haber dudas. Ok, pues bueno, si quieren, hoy aquí dejamos la sesión y mañana oficialmente su sesión de dudas. Gracias, profesora. De nada, entonces, pues si alguien tiene dudas, se puede quedar. Si no, Gracias, pues profesora, que es mi lectura. Y si no, pues mañana. Pero bueno, si ahorita no hay dudas, pues nos vemos mañana. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Profesora, Sí, dime. yo ahorita lo que es el punto, el 4 y el 5, el del circuito, es el que todavía no llego a entender muy bien. ¿Cómo puedo saber cómo dibujar el circuito dependiendo de lo que pide? El circuito ya les sugerí una vez irse por la parte de transitorios. Escribirlo directamente con Laplace, en términos de transformada de Laplace. Y desde ahí modelar. Es más fácil. Profesora, es que yo sí lo hice con Laplace, pero bueno, sale más fácil con mallas, o sea, irse por mallas y con Laplace es mucho más fácil, pero igual tengo dudas de cómo ya modelar desde ahí. Ya llegué a la solución, bueno, a unas ecuaciones, pero no sé cómo modelar ya. A ver, las ecuaciones, ¿las tienes por ahí? Muestro. Así que si las tienen por ahí, las vemos y pues a ver, más o menos. Sí, digo, desde ahí es más fácil, ya que tengan las ecuaciones, ubicar cuáles son sus variables de estado. Si están modelando por mallas, técnicamente su variable de estado, lo que tiene que ir en donde van las X, serían sus corrientes. Debería. Pero depende cómo tengan sus ecuaciones que se pueden Ahorita le modelar. muestro. Sí, adelante. Ya se esté viendo. No se alcanza a ver nada. A ver. Creo que ya iba. Ajá. Ecuación para mallas. Nada más ese E1 entre S y E2 entre S tendrías que quitarles, yo creo que no, las E son las fuentes.
hice como todo con las ecuaciones para mallas, porque se analizan diferente. Sí. Bueno, por ejemplo, para que sería la bobina, si fuera un nodo sería 1 sobre SL, pero como es con mallas, así lo manejo y no sé cuáles son mis variables de salida. Se supone que las de entrada serían los voltajes, ¿no? Sí. Sí, esas son tus sus. Y es que primero se tiene que analizar en el tiempo antes de menor a 0, pero en este caso yo tomo en cuenta que está prendido ya, o sea, ya está funcionando. Entonces, Sí. T menor a 0 y T igual a 0 no los tomo en cuenta. Por lo tanto, aquí no hay fuentes aparentes ni nada, sino que se inicia así el circuito, como si ya estuviera cargado. Entonces empiezo a trabajar así y empiezo primero con mi malla 1, primero las impedancias propias. Bueno, primero lo transformé, ¿no? Después impedancias propias, después mutuas, luego las ecuaciones de la malla. Y bueno, y me da esto de acá. No sé si lo alcance a ver, estas ecuaciones de aquí. Sí, de Según hecho, yo, sí sí están bien, pero ya a la hora de modelar no sé qué hacer. Bueno, llegué a están esto de acá abajo, pero no sé si está Pues ya bien. tienes técnicamente las ecuaciones de estado. No sé si esto de aquí que hice está bien. No, acuérdate, del lado izquierdo sería J1.J2. Aquí lo puedes Pero escribir es que directamente, es la no, ventaja de Laplace. ajá, es que yo no tengo derivadas y bueno, se supone que es para No, derivadas, punto, ¿no? Ah, entonces, sí, aquí ya se puede hacer directamente. ah, sí. Entonces, Sí, aquí sería, en donde yo tengo B1, sería el J1 y J2, y nada más intercambia, bueno, se intercambia donde yo tengo J1, pongo B1. sí, y las ¿Cómo? ves, las pasas del lado derecho sumando, o las Ajá, acomodas porque esas son tus fuentes. ajá, Tienen que porque yo entrar a sumar pensaba al que, sistema. sí, porque de hecho pensaba que primero se tenía que transformar, o sea, sacar, bueno, ya No, llevar el dominio del tiempo, y bueno, pero ahí ya te daba la solución, también me quedé pensando, o sea, ya quedaba directo todo, o sea, cuando solucionas para J1 y para J2, y de hecho ahí no deben de estar esas T's. O es tiempo o es Laplace. ajá, es lo que yo ya me estaba confundiendo ahorita, ya No, no, yo ya, ahí ya tienes las dos ecuaciones. Sí no aparece el punto, pero se toman como que implícitamente. ok, pues ahí ya sería todo, entonces, es que de hecho lo intenté resolver ahora por nodos, pero no me salía y lo quise hacer primero con puras resistencias para simular qué pasaría. Pero con nodos, pues sí, se me complicó bastante, porque si lo hago por nodos, lo más fácil sería 3 nodos, porque si solamente tomo uno, me quedan, como se podrían decir, como 2 ecuaciones para resolver bueno, 2 incógnitas para una ecuación. Sí. Y tengo que proponer 3 nodos, entonces, que sería esta de la fuente 1, luego aquí, y de la fuente 2. No, Bueno, es es más lo que veo relajo. que han hecho. Y bueno, si fueran con valores ya, o sea, que si tuvieran valores, ¿cómo se llama? Fuera un análisis de circuitos, estaría muy sencillo con esos 3 nodos ahí, pero se complica mucho con las ecuaciones integrodiferenciales. Sí se puede, pero es más trabajo. Eso es seguro. Entonces, como lo tienes, ya nada más es cuestión de acomodar, de hecho, ponerlas ves como fuentes y se da por hecho que una es J1 punto y la otra es J2 punto. Control puede ser muy truquero. Ok, entonces pasaría de J serían mis entradas, se podría decir de alguna forma. No, J es la variable de estado. Ajá, sí. Que sería el punto. Bueno, Ajá. Sí, las entradas son Bs y esas sí no están en el lado correcto. Se tienen que incorporar sí. a la ecuación de estado. Y que quede su vector B o va a ser A una ver, bueno, a matriz ver si porque ya tienes entendí. dos Entonces, fuentes. J se podría decir que son las salidas. No, depende de qué estemos midiendo. Que O también sea, vi eso, estaba como el circuito no decía J, que cuáles eran las no, salidas. ahí no tendrían matriz C, nada más tendrían A y B, básicamente. Pues sí, eso era mucho lo que me confundía, porque bueno, busqué otros ejemplos y mencionaban que había ciertas salidas y decían que se estaban midiendo No, voltajes en ciertas resistencias y en este sí no vi, entonces no no en este. sabía. Solo quiero las ecuaciones generales, no estoy indicando cuál es su salida. Pero J es tu variable de estado. No Y sabemos cuál sí, va a ser la ajá. salida porque no estoy indicando qué medir. Digo, no falta quien propone, yo voy a medir, no sé, tal malla y pues eso me ponen de salida, ¿no? Pues, o tal elemento. Pero Sí, era lo que yo estaba pensando, porque bueno, no, me faltaba una matriz, de hecho, porque bueno, usted tiene, bueno, en la su fila ejemplo, C. Ajá. ajá. Y aquí, de hecho, B va a ser una matriz porque tienes dos entradas.
Tienes B1 y B2. B va a ser una forma matricial. Acuérdense, por cada entrada hay una columna en B. Bueno, de hecho el 4, el 5 y el 6 como que son los más complicados porque son de modelado. Todos los demás se me hacen un poco más El único de modelado sencillos. es este. Había uno de simulación analógica, porque era este de acá. Sí, pero ese es hacer su diagrama de simulación. Ajá. No, bueno, los demás se me hacían. De hecho, no sé si tengo problemas, pero mi calculadora sí resuelve matrices, entonces no sé si la puedo ocupar así. Pues aguas con la calculadora. La verdad no sabría qué método numérico ocupa. Ahí es el que le sirva. Bueno, gracias. Sí, Ya porque sería todo. cuando a algunos casos Gauss no les va a servir para vectores propios. A veces sí sirve, pero no siempre. En el caso que vimos, por ejemplo, de los ejemplos donde no había solución, ahí Gauss no entra. Pero hay otros métodos numéricos. Vamos, acuérdense, pásenlo todo limpio porque tiene que subir en PDF y el archivo LIX o el archivo TEX. Sí, sí lo estoy haciendo en Lix. Esto lo hice así para ver, se podría Sí. decir que a mano para ver qué era lo que estaba haciendo, porque igual y no sabía ni por dónde empezar. O sea, bueno, esto fueron lo que se me ocurrió que se podría hacer. Sí, de hecho, ese tiene varias soluciones, ese circuito en particular, porque como no les di restricciones en particular, hay varias formas de resolverlo. Les digo, hay quienes definen mi salida es el voltaje no sé, en tal punto y con base en eso desarrollan y también está bien. Nada más acomoda ya bien tu espacio de estados. Muchas Y gracias, acuérdate, profesora. de nada, y acuérdate, B va a ser matriz, no vector. ¿Más dudas? Yo